Vamos a hablar del feminismo dentro de las conductas prosociales, es decir, vamos a analizar cuáles son las posibles conductas, según la investigación científico-experimental, de lo que es el feminismo como movimiento ideológico y también como fenómeno social, político. En vídeos anteriores he hablado del desarrollo moral de Kohlberg y de cómo el valor de la vida humana poco a poco va creciendo, generándose dentro de lo que es tanto el individuo como la sociedad, como la moral se está supuestamente desarrollando en virtud de unas causas. Hoy vamos a encajarlo con el feminismo como ideología, fenómeno social y como fenómeno político, es decir, como un fenómeno poliédrico que realmente no es tan sencillo y no se puede reducir al absurdo para poder entender su esencia o entender sus argumentos, ya que el feminismo no es solamente una forma de pensar, una ideología o una causa de movimientos políticos. El feminismo es algo mucho más en el fondo, deriva de las tesis históricas que conductualmente han generado el pensamiento del feminismo, ¿no? ¿Cuáles son estas conductas? Pues obviamente todo aquello que sea la restricción de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres a lo largo de la historia, cosa que es un hecho y que no podemos relativizar, ya que es algo fundamental, es algo objetivo, es algo que ha sucedido, aunque es pasado, ya no existe, al menos aquí en España, como algo meramente jurídico, es decir, el hombre y la mujer tienen los mismos derechos porque son personas. No tendría sentido, hoy en día no tiene sentido pensar que la mujer o el hombre tiene más derecho por el mero hecho de ser mujer u hombre. Es algo que ya, gracias a Dios, quedó en el pasado, al menos de forma jurídica, legal, ¿no? Pero claro, el combate que se produce contra el machismo puede tener fundamentos, pero ¿qué fundamentos tiene hoy en día? Vamos a verlo. Bien, en primer lugar vamos a basarnos en la teoría y en las investigaciones científico-experimentales de los autores Kohlberg, por un lado, Lawrence Kohlberg, que habló del valor de la vida humana y cómo este valor a nivel individual tiene una correlación directa con la maduración tanto de lo que es el cerebro en el ser humano como de lo que es la mente, ¿no? Lo que llamaríamos la dimensión cognitiva. Por otro lado, encontramos que Nancy Eisenberg habló directamente de la denominada conducta prosocial, que es aquello que hace que los seres humanos quieran relacionarse y cuáles son sus motivaciones, deseos, intenciones y por tanto cómo se define la causa y el proceso de la conducta social de las personas. ¿Por qué, no? Hoy vamos a analizar el feminismo a través de la perspectiva de la conducta prosocial, ya que en un vídeo anterior dije que analizando fríamente uno de estos movimientos sociales, como el animalismo, el feminismo, cualquier tipo de movimiento social, y he de decir que esto no es una crítica a ningún movimiento, es simplemente un análisis, podemos encontrar que la legitimidad que tiene el feminismo como autoridad moral puede tener consecuencias contiguas que son negativas en la sociedad y el conjunto de las personas, ¿no? ¿Y cómo es esto? En primer lugar, al igual que el ser humano se desarrolla y poco a poco va haciendo una mente más compleja y un cuerpo más complejo, lo cual es el concepto de los estadios, que viene, como dije en un vídeo anterior, de Piaget, de Vygotsky, que son los diferentes estadios del desarrollo de la personalidad, de los fundamentos de la individualidad humana. Estos estadios siempre van dispuestos de forma diacrónica, es decir, uno detrás de otro, y no se pueden saltear. Pues Eisenberg trabajó con este concepto de estadios, en los cuales halló 5 niveles diferentes de intencionalidades y motivaciones para la conducta social en función del desarrollo del concepto moral en el ser humano y de cómo está de madurado en términos cognitivos este ser humano, ¿no? Primeramente hallamos la dimensión que se denomina pragmática y que tiene que ver con la eliminación de los castigos, el intento de no tener consecuencias negativas, consecuencias aversivas. En este sentido, la evitación de la etiqueta machista, la evitación de la cancelación son argumentos más que loables para poder ejecutar esta dimensión. Como sabemos, en la sociedad de hoy en día, que es bastante compleja, ser feminista es una etiqueta
que puede tener consecuencias positivas o negativas, y muchas personas que conozco se consideran feministas de forma frontal simplemente porque tienen miedo de ser catalogados como antifeministas o machistas, los extremos del espectro. Imaginémonos una empresa que implanta políticas feministas por el miedo al rechazo y por el miedo a quedar como una empresa machista, una empresa antifeminista. Esta evitación del castigo hace que la causa real no sea promover los fundamentos del feminismo, los fundamentos de la igualación de los derechos fundamentales entre hombres y mujeres en todo el mundo. Realmente es una consecuencia del feminismo como componente sociológico, ideológico y político, ¿no? ¿Qué te como? En el segundo estadio encontramos el feminismo, que tiene que ver con cubrir las necesidades. Este feminismo carece de empatía, es decir, que se hace porque se supone que es lo que se debería hacer, y sin embargo es un feminismo que a largo plazo lo que trae es más insensibilidad para el conjunto de aquellas personas que supuestamente protege, que son las mujeres, ¿no? Puesto que esta causa lo que hace es intentar respetar y aplicar aquellas normas que se suponen que son éticas, pero que van más allá de lo que desea esa entidad que promueve los actos feministas, ¿no? Este feminismo superficial, que se basa simplemente en el cumplimiento de una normativa que es un supuesto, que es simplemente un conjunto de dogmas, ya sean sociales o políticos, realmente no protege a aquellas personas que se supone que deberían proteger, ya que se aplica más por una falta de empatía y por un supuesto que por un ánimo de hacer un bien. No hay un ánimo de hacer un bien en este supuesto. Y este feminismo se aplicaría en todas aquellas partes en las que realmente las políticas feministas se reciben con una aceptación pasiva y con simplemente un ánimo de obedecer por no tener problemas y porque es la moda o el estándar, sin más réplicas, sin más diálogo y sin más críticas, ¿no? El tercer estadio, el tercer tipo de feminismo, sería el feminismo considerado estereotipado. El feminismo estereotipado realmente está mucho más elevado que los otros dos, pero realmente todavía no tiene una empatía como tal, sino que busca la asertividad, la aplicación, la aceptación social. Es decir, aquellas empresas que implanten políticas empresariales feministas de una forma muy enérgica, simplemente para ser aceptados por el conjunto de la sociedad, está buscando un rédito como empresa de negocio y también está buscando la simpatía tanto del cliente como del conjunto de la sociedad, ¿no? Ya que le conviene a esa propia empresa. Este sería el tercer tipo de feminismo, que en el fondo yo creo que es bastante común, ¿no? Queremos agradar al conjunto social y las políticas feministas hoy en día están en alza. El cuarto tipo de feminismo, que es el empático, es mucho más elevado que los tres anteriores, ya que aquí se hacen las cosas porque realmente nos duele lo que sucede en el mundo con los derechos de las mujeres. Cuando vemos que se produce la ablación o cuando vemos que realmente las mujeres no tienen los derechos que deberían tener en otras partes del mundo, ¿no? En el mundo árabe, por ejemplo, que no tiene los mismos derechos que los hombres. Más allá de que sea una cuestión cultural, religiosa, etcétera, es consustancial al ser humano el tener derechos independientemente de que sea hombre o mujer, ¿no? Pues esta forma empática de vivir el feminismo también es muy habitual. Muchas personas se consideran feministas a nivel individual simplemente porque empatizan con la mujer y con los derechos de la mujer, lo cual yo considero no solamente positivo sino obligatorio. Todos debemos empatizar con los derechos del prójimo y más si este prójimo como colectivo es oprimido
en alguna parte del mundo. Quinto y último sería el feminismo que realmente promueve el cambio, la implantación de derechos, la implantación de una cultura feminista que elimine el sexismo y elimine la dominación del hombre sobre la mujer o de la mujer sobre el hombre. Es decir, que busca la aplicación de los derechos humanos fundamentales más allá de que seas hombre o mujer, ¿no? Este quinto tipo realmente es el feminismo que considero que ha existido históricamente a través de la filosofía y a través de las grandes autoras que hicieron del feminismo el germen, ¿no? Cabe decir que muchas otras feministas han sido beligerantes, han sido misándricas, han odiado al hombre y esto no es positivo, es decir, el feminismo como implantación de los derechos fundamentales de los hombres y de las mujeres en todo el mundo no busca odiar al ser humano en ninguna de sus maneras, ¿no? Por tanto, las grandes teóricas del feminismo sí querían implantar el igualitarismo o la equidad entre el hombre y la mujer dependiendo del contexto. Es decir, que realmente tuviesen el hombre y la mujer los mismos derechos y que de forma equitativa la mujer se correlacionara igualitariamente con el hombre, porque la mujer es diferente al hombre, pero somos iguales en términos humanitarios, ¿no? Por tanto, cuando se produce un chiringuito político feminista que lo que busca es vivir, por ejemplo, del dinero público, no se está produciendo un feminismo puro como tal, no es un feminismo con una conducta prosocial elevada, es más bien un feminismo de tipo 3, que lo que busca es simplemente hacer un negocio, ya sea un negocio económico, un negocio político, cualquier tipo de negocio, buscar un rédito, un beneficio. Ese tipo de feminismo hoy en día también es muy habitual y se ve sobre todo en política, en asociaciones, incluso en grupos de presión que compiten por el poder dentro de una sociedad compleja que en el fondo es algo así como la gallina de los huevos de oro, ya que hay subvenciones, una lucha por el poder y por el control tanto de la sociedad como del pensamiento político en la sociedad y sobre todo de los intereses de las personas. ¿Cuál es el feminismo bueno y el feminismo malo? Bueno, realmente no hay feminismo bueno o malo. Hay muchas personas que dicen que el feminismo no es bueno, pero eso es una reducción al absurdo. El verdadero feminismo busca que las mujeres en aquellas partes del mundo que realmente no tienen todos los derechos que deberían y no se respetan los derechos humanos firmados en el año 48, puedan ser libres y tener sus propios derechos. Y eso, negarse a eso, me parece inhumano. No es que exista feminismo bueno o malo, es que existe un feminismo real, que es el tipo 5 de feminismo que he descrito, y existen feminismos que no son feminismos como tales. Existen conductas feministas prosociales, ficticias y reales. La real, obviamente, las que busca el objetivo del propio feminismo, que es que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos humanos en todo el mundo. Las ficticias, por supuesto, son aquellas que tienen otros objetivos y son todos los tipos de feminismo que he descrito y que claramente en política y en sociedad existen y son las que más. ¡Ay, que me come! ¡Que me come! Sin embargo, rompo una lanza a favor del feminismo como ideología personal o individual para la búsqueda de la implantación realmente del respeto por la mujer en todas partes del mundo. Y aunque en España podamos pensar que la mujer ya tiene los mismos derechos que el hombre, aquí en España, en Europa sí sucede, pero en otras partes del mundo no. No se trata de luchar tanto por implantarlo aquí en España, ya que aquí es ilegal, por ejemplo, contratar a una mujer por menos dinero. Y además es que es algo que creo que socialmente está muy superado en términos pragmáticos. Sin embargo, en otras partes del mundo no es así, y el machismo, en el fondo, es una amenaza latente. ¿Por qué? Simplemente porque el machismo ha sido imperante a lo largo de la historia, y eso, obviamente, no puede ser ignorado. No se puede confundir un feminismo de tipo 1, de tipo 3 o de tipo 5. La reducción al absurdo hace mucho mal al real feminismo, ya que luchar contra los chiringuitos no tiene nada que ver con derechos humanos de las mujeres. Cabe decir que muchas personas legitiman los tipos de feminismo ficticios en pos de un feminismo real.
lo cual es totalmente impropio e incluso es denigrante para el feminismo real, ya que aprovecharse de las bondades, de la verdad, del feminismo para poder crear negocios que den beneficios en términos económicos o políticos, me parece una impiedad y algo que todos debemos rechazar y condenar. Dale like, suscríbete y espero que te haya gustado.